Sí, comenzamos. Muy buenos días. Dios les bendiga. Bendiciones. Bienvenidos y bienvenidas a Café entre Amigas. Que la gracia de Dios nos ha dejado despertar un día más, ¿verdad? Cuán maravilloso es el Señor. Glorioso, maravilloso, precioso. ¿No es hermoso que pudimos despertar un día más a pesar de nuestros errores, a pesar de todo lo que hemos hecho, de que prometemos y tratamos de cambiar y no funciona? Aún así, el Señor ha tenido misericordia. Su gracia nos ha tocado una vez más. Una vez más nos ha permitido, despertar para que nosotros podamos gozar de su gloria. ¿No es hermoso? Para mí es maravilloso que ayer seguí cometiendo errores y yo decía, no más, no voy a caer de nuevo, y se me vuelve a poner la misma piedra y ¡pum! Vuelvo a caer. Y el Señor aún así, con todo lo que mi desobediencia, estoy hablando por todas, ¿ok? No solamente mí, es un ejemplo, pero aún así, con todo en mi desobediencia, el Señor me ha permitido despertar una vez más. El Señor, por todo el amor que tiene, nos ha permitido despertar una vez más, ¿verdad? ¿A poco no es maravilloso? ¿A poco no es hermoso? Es como para que tú estés rebosando de gozo, ¿verdad? Yo le decía a mi esposo, el día que yo no esté, yo no sé qué vas a hacer, porque por sí solo él no sonríe. A mí me gusta mucho jugar con palabras con él y está siempre sonriendo. Pongo música en la mañana, música alegre. Cuando estamos en una situación difícil, trato de encender el momento, y yo le decía a él, no tienes que esperarte a que esté yo. El Señor es el que debe estar, Él es el que debe ponerlo en ti, que tú solito, que el Señor se entre en ti y que tú te puedas despertar en las mañanas con ese gozo. Porque si no estoy yo y si no está el Señor, pues no hay nada, ¿verdad? El Señor es el que debe estar dentro para que Él pueda rebosar de alegría, tener esa emoción por despertar, que aunque, fíjense, nos levantamos temprano, tenía que hacer lonche, un montón de cosas. Ahorita voy llegando corriendo, me siento como la chimotrufia que nomás me amarré el pelo y andaba así como, pero miren, gloria a Dios, estamos aquí una vez más. Todo este tiempo, todo este momento es entregado para el Señor. Por lo tanto, se va a hacer lleno de gozo y lleno de emoción. Como ya saben, por favor, ayúdenme, regálenme un me gusta, ayúdenos a compartir la página, por favor. Creo que aquí hay alguien ahí conectado. Dice, bendiciones, hermosa. No sé quién es, pero si me dices tu nombre, porque no me he podido conectar acá a través de Facebook. Como les digo, andaba corriendo. Bueno, como ya saben, comenzamos la serie en este nuevo año, en este 2023. Comenzamos la serie Caminando con el Maestro. El jueves pasado hablamos acerca de del ayuno. Estoy pensando en esposas bendecidas. Hablamos con Sarita, nuestra pastora Sarita Alvarado, acerca del ayuno. Todo esto viene de la mano para que nosotros caminemos, entendamos y sepamos qué es lo que el Señor, nuestro Maestro Jesucristo, dijo a nuestra pastora Jackie de Armendáriz. Ella estuvo el sábado pasado. Ella nos dijo quién es el Maestro. O sea, ya estamos 100% seguras y seguros a quién vamos a estar siguiendo en todo este 2023. Hola, Rita, ahora sí te tocó, hermosa, me da mucho gozo. Muchas gracias por estar aquí. Dice que es Rita Terán. Bendecido día, mi bella Sandrita. No sé quién es, pónganme quién es, porque no veo aquí. Nomás me llegan los mensajes, pero no lo veo. Bueno, es importante que conozcamos a quién estamos siguiendo, ¿verdad? Estamos 100% seguras de que no nos va a traicionar, de que si viene una tormenta no se va a ir y nos va a dejar, de que si estamos en el desierto y solo hay un poco de agua, no se la va a tomar. Estamos 100% seguras de que el Señor Jesucristo nos va a llevar hasta que lleguemos al tiempo esperado que todos deseamos.
¿verdad? Yo sí deseo ese momento. Y qué hermoso saber que voy a agarrar mi maleta como el peregrino y voy a irme de su mano. Voy a ir aprendiendo poco a poco en parábolas, que ese es nuestro tema del día de hoy. Este es nuestro tema del día de hoy. ¿Qué son las parábolas? Hola, Liliana hermosa. Sí, muchísimas gracias por haberme respondido, hermosa. Mira, yo traigo esposas bendecidas aquí. Es que el tema de ayer estuvo muy interesante y yo lo voy a tener la oración, pero en 2 semanas. Por eso me traigo digo, qué curioso, ¿verdad? Cómo el Señor hace todo, cómo el Señor nos da palabra a todos, nos envuelve en un mismo espíritu, es precioso. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Yo les voy a ser honesta. En un tiempo atrás yo no sabía qué eran las parábolas. Yo solamente escuchaba en prédicas, en devocionales, ¿verdad? Ni sabía que era un devocional antes, pero yo solo escuchaba lo que, hablaba el Señor Jesucristo, pero yo no sabía que era una parábola. Por esto es que se me hace importante que tengamos este tema el día de hoy, conocer paso a paso en lo que nos vamos a meter todo este 2023. Recuerden que el Señor nos manda, nos pide, perdón. Bueno, a mí me mostró mansedumbre. Vamos a necesitar mansedumbre. Y creo que eso lo muestra el Señor en las parábolas. Así es de que yo no sé, no voy a hablar yo. Ay, sí, no, ni yo me la creo. ¿Verdad? Pero el Señor es maravilloso. Entonces vamos a comenzar después de, espérenme, aquí hay otro mensaje. Oh, Lilian, Verónica. Muchas gracias, Lilian. Gracias por acompañarnos y gracias por ayudarnos a compartir con las hermosas hermanitas. Entonces, después de esto, comenzamos. Espérenme tantito porque me movió aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y comenzamos. Hoy nos acompaña nuestra muy amada, hermosa hermanita, hermana en Cristo Jesús, nuestra hermana Leida Aparicio. Un aplauso para ella. Muchísimas gracias por aceptarnos una invitación más hermosa. De verdad, muchas, muchas gracias. Para quienes no la conozcan, porque siempre hay personas nuevas, me gustaría que se presentase, por favor, nos dijera de dónde es. Ay, no se oye. Perdóneme, fui yo. De nuevo, perdóneme. Buenos días a todas. Muchas gracias por estar con nosotras aquí en Café Entre Amigas. ¿Sí? Mi nombre es Leida Aparicio y soy de Panamá, de la ciudad de Panamá. Amén. Hermoso lugar, ¿verdad? Yo nomás he mirado foticos. Algún día el Señor nos permitirá estar juntos. Amén. ¿Verdad? Dios es bueno. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo admiro a todas las que nos acompañan. Amo lo que el Señor deposita en cada una de ustedes. Yo creo que es como el miembro, como Él lo describe, ¿verdad? La nariz no puede estar sin los ojos. Si no, entonces no vemos. Yo así las miro a todas ustedes, como somos parte de un mismo cuerpo, pero creo que es necesario, para mí es necesario que estén aquí con nosotros, es hermoso. Amo cómo el Señor las usa a ustedes, cómo el Señor ha depositado sabiduría en ustedes
Y esto es hermoso que lo compartan, que compartan lo que el Señor les entrega, lo que el Señor les presta por un tiempo, ¿verdad? Porque aquí todo lo tenemos prestado por un tiempo, pero es maravilloso. Yo les agradezco de verdad el aceptar compartir con nosotros. No quiero que las hermanas piensen, piensa que somos ignorantes, no, pero muchas veces nosotros no sabemos porque no preguntamos, ¿verdad? Y pues qué bello que alguien pueda entregar su tiempo, que es para el Señor, ¿verdad? Pero a enseñarnos, a mostrarnos cosas que realmente no se hablan, que no se comparten muy a menudo. Así es de que yo le doy muchísimas gracias, mi hermosa, por acompañarnos. No sé si le gustaría decir algo más. Bueno, solamente que es un tema muy, muy importante, es un tema muy profundo y hoy vamos a ver, o sea, como usted dijo que es una parábola, ya posteriormente ya se entrará en las próximas fechas a explicar parábola por parábola, pero hoy vamos a empezar con qué es una parábola y por qué Jesús habló de esa manera. Vamos a explicar por qué. Amén. Sí, todo esto eso es lo importante, ver qué son. Y sabe qué bueno que dice esto, que por qué Jesús lo utilizaba. En todo este tiempo que vamos a estar comentando o compartiendo las parábolas del Señor Jesucristo, encaminando con el Maestro, esto es lo importante, ver a quién, por qué, de dónde venía, hacia dónde iban, qué era el punto de esa parábola. Es algo para mí súper mega especial e importante, ¿verdad? No solamente lo que escribía yo ayer, cuando al joven rico le dice, deja todo. O sea, en realidad nos está hablando a nosotros, dejemos todo para amarlo. Yo estoy bien emocionada. Y pues muchísimas gracias por aceptarnos una vez más. Vamos a orar para entrar en el tema y después le dejo el tiempo libre. Ok. Gracias, amado Señor, bendito Padre. Glorioso, eres lo máximo, eres lo mejor. No tengo palabras, Señor, para exaltar tu nombre. Eres grandioso, no sé, eres todo lo mejor que puede existir en toda la creación, Señor. Y por esto te damos gracias, porque has sido tan compasivo, tan bondadoso, has sido tan misericordioso con nosotros, que aún sin merecerlo, Padre, nos has permitido estar un momento más ante tu presencia. Gracias por acompañarnos siempre, gracias por cuidar de nosotros siempre. Perdónanos por no ver lo que tú nos muestras, por no escuchar lo que tú nos enseñas, Señor. Te pido en este momento, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, que abras nuestros oídos, Señor, nuestro entendimiento, que no haya más nada dentro de nuestra mente que turbe tus palabras, Señor, que puedan ser depositadas en nuestros corazones. Bendice nuestra hermanita Leida Aparicio, Señor, bendice su vida, la sabiduría que has depositado en ella, Señor, expándela. Yo te pido la engrandezcas aún más, porque todo esto es para ti, no es ni para gloria mía ni de ella, Señor, ni para nadie que aprenda, no es para ti, Señor. Este momento es especialmente para ti y yo te lo entrego de todo corazón. Gracias por lo que has hecho, por lo que vas a hacer. Guíanos, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús te rogamos. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Ay, yo quiero escuchar. Dice, ya vamos nomás, no sé si usted mira quiénes están conectadas, porque a mí no los veo, no los puedo tampoco, ver. Entonces yo busco acá mientras usted nos comparte. Bueno, y comparte. Vamos a empezar el tema de hoy, las parábolas. Amén. Pero para hablar de las parábolas, nosotros tenemos que irnos al inicio de la creación. Ajá. De ahí nosotros vamos a hacer un recorrido y al final vamos a saber por qué Cristo habló de esta manera. Entonces tenemos que irnos al inicio de la creación. Y todos sabemos que en el jardín de Edén el hombre cayó en desobediencia. El hombre y la mujer cayeron en desobediencia, pecaron. O sea, el pecado en realidad no fue la desobediencia, ese fue el inicio. El pecado de ellos fue querer ser igual a Dios. No depender de Dios, sino querer conocer el bien y el mal.
para ser como Amén. Dios. Ese fue su pecado. Claro, Amén. todo pecado empieza con la desobediencia. Amén. Entonces, ¿este pecado qué causó? Este pecado causó una ruptura entre Dios y los hombres. O sea, se Amén. rompió la comunión que había entre Dios y los hombres. Amén. Eso causó ese pecado. Entonces Dios en su infinito amor, en su infinito poder, en su infinita misericordia, nos proveyó a nosotros, aún el primer hombre habiendo ofendido a Dios, Ujú. el Señor proveyó el único camino para devolver esa comunión, para devolver la paz entre Dios y la humanidad. O sea, él mismo tuvo un plan B para el hombre. Entonces, Amén. Dios proveyó una ofrenda, el derramamiento de sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, que todos sabemos que es su Hijo Jesucristo. Que ese Amén. cordero, que esa sangre que se derramaría, pagaría por los pecados de la humanidad. ¿Y qué sucedería con ese derramamiento de sangre, con ese pago que haría Jesucristo por nosotros? Devolvería la comunión entre Dios y el hombre, devolvería esa paz entre Dios y el hombre. El hombre fue creado por Dios para tener comunión con Dios. O sea, Amén. ese fue el objeto de la creación, para que el hombre tuviera comunión siempre con Dios. Esa comunión se rompió. Ajá. Entonces Dios es un todopoderoso porque nadie pudo crear lo que Él creó. O sea, solo el poder de Dios pudo hacer esta creación. Sabio porque toda su creación lleva un orden y Amén. bondadoso porque Él nos hizo parte a nosotros. Aún Amén. habiendo pecado, nos volvió a ser parte de su creación, de ser partícipes por amor de Él mismo. Entonces, todos sabemos que este cordero de sin mancha y sin contaminación del cual hablamos, de que cual fue enviado, ¿quién fue? Jesucristo, su Hijo. La semana pasada Amén. se habló todo acerca de Él. Amén. Caminando con el Maestro, se habló todo acerca de quién era Jesucristo. Entonces, Amén. ¿cuál fue la tarea principal de Jesucristo? La tarea principal de Jesucristo fue acercarnos al Padre. Por medio de su muerte, por medio de la sangre que Él derramó en el Calvario, de la cual nosotros no éramos merecedores. O sea, eso lo tenemos que Ajá. tener bien claro. No Amén. éramos merecedores, pero Él fue obediente. Y a Amén. través de ese sacrificio que Él hizo por el perdón de nuestros pecados, Él volvió a acercarnos al Padre. Él volvió a Amén. acercarnos al Padre. Pero también hubo una segunda tarea que es muy importante. ¿Y cuál fue esa segunda tarea de Jesucristo? Traer el reino de Dios a la tierra, Aleluya. para que nosotros, usted y yo, fuésemos parte de ese reino. Trajo Amén. ese reino Amén. para que nosotros conociéramos al Rey, al Padre. Entonces esa fue Amén. su segunda tarea, Wow. traer ese reino y nosotros hacernos partes de ese reino. Vino a mostrarnos las verdades de ese reino y qué era lo Amén. que nosotros necesitábamos para ser parte de él, de ese reino. Y cuando nosotros rezamos o decimos el Padre Nuestro, que decimos, venga a nosotros tu reino. Entonces Amén. Cristo vino a traernos ese reino a la tierra. Antes de su muerte predicó 3 años las verdades de ese reino. O sea, él Ujú. quería dejarnos fundamento. O sea, no era solamente el morir y ya, Ujú. porque si él hubiese muerto por nosotros, por todo, y eso era todo, o sea, todos fuéramos salvos ya sin ningún problema. Pero él dejó, como les digo, fundamentos que los cuales nosotros deberíamos seguir para Amén. que esa salvación, para alcanzar esa salvación. ¿Ok? Y sí. Él murió y punto, pero nosotros tenemos que alcanzar esa salvación a través de fundamentos. ¿Sabe que puedo resaltar algo? Qué bueno que dice Sí, esto, porque este es un error de nosotros en el cristianismo, de creer que, o sea, ya murió Jesucristo por mí, lo acepto, soy salva y punto. Ya soy cristiana y no pasa nada. Ayer conversaba con una persona, espero no esté aquí, pero no voy a decir su nombre, pero ella me dijo, es que yo soy cristiana, pero yo le digo, hermosa, fíjate todo lo que has hablado. En ningún momento yo he escuchado hablarte he escuchado el nombre de Dios. O sea, cuando uno se torna a Cristo, Cristo es nuestra prioridad, es nuestra vida. No soy yo más. Y está hundida en un sufrimiento y dice, pero yo ya soy salvo. O sea, ella estaba estancada. Digo, es que eso no es no solamente eso. Qué bueno que lo resalta. Siga, perdón. así es. O sea,
Si no, no tuviéramos que preocuparnos y como le digo, Cristo viniera por todos, no hay Apocalipsis, no existiera. Amén, amén. Bueno, Muy buena idea. entonces, ¿cómo expresó Jesús esas verdades? ¿Cómo nos habló Jesús? ¿Cómo? Entonces, para nosotros entender esto, nosotros tenemos que saber que Jesús vino a la tierra como judío. Y como tal, él se expresaba, o sea, él era judío. ¿Sus seguidores quién eran también? Judíos. Y si él no Lo hubiese siguen hablado, esperando. así es, que siguen esperando a su Mesías. Y si él no hubiese hablado como se hablaba en ese tiempo, o sea, nadie lo hubiese entendido. Nadie. Amén. Y entonces, para comprender bien el mensaje de Jesucristo, es necesario conocer cómo era la manera de expresarse en esa época y en las regiones del área. O sea, cómo ellos se expresaban y cómo se expresó Dios, porque así mismo se expresó Dios desde el principio de la humanidad. Entonces, dice que en la época del Antiguo y el Nuevo Testamento, las personas hablaban y cuando hablaban lo que querían expresar, lo expresaban gráficamente. O sea, cuando hablaban, hacían comparaciones. Lo que querían dar a entender y también hablaban con mucha dureza. Si usted ve el Antiguo Testamento y el Nuevo también, o sea, se habla con mucha dureza, gráficamente, pero con mucha dureza. Entonces, cosa que si el Señor hubiera sido occidental, quizás no hubiese hablado de esa manera, porque nosotros queremos poner todo suave. Entonces, dice que esa fue la forma de expresarse que utilizó Jesucristo. La misma forma del Antiguo Testamento fue prácticamente la misma forma que se usó en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos aquí a ver ejemplos primero. Para entrar en lo que es parábola, vamos a ver ejemplos de cómo se hablaba en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar con un ejemplo en Mateo 5:29. Dice el Señor en Mateo 5:29, si tu ojo derecho te fuese ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. O sea, eso era hablar con dureza. Y aquí el Señor, ¿de qué nos está hablando? Simplemente del adulterio. El Señor estaba hablando del adulterio. Entonces dice, antes se decía no adulterarás, pero ahora que Jesús añadió otras cosas. Pero con solo el pensamiento, con solo desear a una mujer, con solo mirarla para desearla, ya estás adulterando. Entonces el Señor dijo. Entonces el Señor lo que estaba diciendo aquí no era que tenemos que sacarnos el ojo o cortarnos la mano, porque también usó, si tu mano es ocasión de caer, quítala de ti, sino simplemente quitar de nuestra mente esos malos pensamientos, evitarlos. O sea, porque ya con el solo hecho de tener un pensamiento mal, ya estamos, en este caso, adulterando. Entonces, pero la forma de hablar era dura. Si tu ojo derecho te fuese ocasión de caer, sácalo. Entonces, imagínense cuántas personas tuviésemos que sacarnos un ojo si fuese literalmente esa lo que el Señor quiso dar a entender. Entonces, también vamos a ver otros ejemplos para ir comprendiendo la manera de hablar en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo que usted decía hace un momento, el Señor dijo en Mateo 19:24, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de Dios un rico. Y entonces aquí jamás nadie va a meter en una aguja el ojo, un camello, porque eso es imposible. El único que podría hacer eso sería Dios. Nosotros jamás. Pero entonces se hablaba gráficamente y con exageración y con dureza. Y aquí el Señor lo que quería dar a entender era que no podemos tener amar a dos dioses. No podemos amar el dinero y no podemos amar a Dios a la vez. Amén. Y que el dinero nos es ocasión de ¿qué? De apartarnos de Dios. Y no es que el dinero sea malo, sino simplemente de que la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es el amor al dinero. Entonces no podemos amar a dos dioses a la vez. O amamos a Dios o amamos al dinero. Entonces esto es lo que el Señor quería dar a entender, pero el Señor dijo, si más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. Jamás nadie puede hacer eso, pero es hablar con exageración y gráficamente, porque el Señor quería que entendiéramos lo que Él quería decirnos. Entonces, y vemos a Juan el Bautista en Lucas 7, cuando Juan el Bautista dijo, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Cuando Juan el Bautista dijo eso, se estaba refiriendo a los pecadores. O sea, nos estaba diciendo pecadores. Nos estaba comparando con serpientes venenosas. Entonces, usted imagínese la dureza con la que se hablaba en ese tiempo. Sí, sí. Yo le dije,
ahora a una persona, en vez de decirle generación de víbora, ay, las personas que le fallan al Señor, o sea, lo ponemos muy suave. Sí, sí, cierto. Y nos quejamos porque el pastor está hablando muy recio, muy duro, muy fuerte y queremos algo así como que bien tiernito, bien lindo, cuando el Señor es cierto, hablaba muy directo anteriormente. Así es, entonces nos ofendemos y el pastor que hace deja de hablar de esa manera o de citar ciertos versículos por temor a que la gente se vaya de la iglesia. Es cierto. Entonces, tenemos a Jeremías 23:29, que dice, no es mi palabra, donde él habla lo que el Señor le dice, él dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo quebranta la piedra. Esto lo hacía es para referirse que el Señor es martillo y va a quebrantar los corazones duros. O sea, pero el Señor lo hacía gráficamente para que nosotros entendiéramos, para que naciera en nosotros el temor de Dios. Es esa piedra, Él es esa piedra que va a quebrantarnos cuando tenemos un corazón duro. Aleluya. Jeremías 48:10. Yo encontré versículos duros. Qué bueno. Decía, es lo que nos hace falta. El que hace la obra del Señor con engaño. Y el Señor está diciendo, maldito. O sea, el Señor era duro hablando. Y aquí se refiere simplemente a que nosotros tenemos que ser íntegros para llevar a cabo la obra del Señor. O sea, a veces pensamos que engañamos a Dios y porque, o sea, engañamos al hermano, pero no estamos engañando a Dios. Engañamos quizás a la congregación, pero no estamos engañando a Dios. Amén, es cierto. Maldito el que hace la obra del Señor con engaño. ¿Qué diríamos ahora? Diríamos, quizás el que hace la obra del Señor no es un obrero aprobado, pero el Señor decía maldito. Y el Señor era duro en su palabra. Sabe que este es otro tema que viene también, pero creo que es en marzo, acerca del temor. Lo que pasa es que nosotros no respetamos al Señor porque no lo vemos o porque no está nadie aquí, ¿verdad? Este es otro tema que viene que es maravilloso también. Lo he estado mirando y el temor al Señor no es lo mismo que el respeto, ¿verdad? El amarlo. Siga, perdóneme, me lo resaltó porque es importante todo esto. Yo cuando llegué a los caminos del Señor, bueno, me dijeron hay que leer los evangelios, pero yo después de leer el evangelio que me dijeron me fui a leer el Antiguo Testamento y a mí me fascinó el Antiguo Testamento. Y ahí, si usted quiere tener temor de Dios, hay que leer el Antiguo Testamento. Aleluya. Entonces, he traído algunos versículos, unos para resaltar cómo hablaba el Señor, la dureza y cómo gráficamente hablaba para que entendiéramos, para que las personas entendieran, para que todavía entendamos su palabra. En Deuteronomio dice, si fuese sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, y así quitarás el mal de Israel. O sea, el Señor hablaba con dureza, o sea, para quitar el mal, para que fuera ejemplo a otros. O sea, el Señor no era suave en su palabra. Amén. A veces que queremos pensar que Dios es amor, amor, amor y que todo lo perdona. Ayer yo escuché a alguien que supuse una vez que era cristiano, no sé por qué venía escuchando alguno en el celular cuando venía para la casa manejando y vi eso y hablaba de la infidelidad. Cuando escuché el sermón, Dios mío, lo quité. Porque decía que cuando usted estaba en un matrimonio y ya no se amaban, estar con la persona esa era adulterio. Yo, Dios mío, ese hombre de dónde sacó eso. Yo siempre me supuse que ese hombre era cristiano. Entonces, a veces no habla conveniencia. Y esa debe ser. Y lo que me refiero es que es el Señor, la misma palabra de ayer. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Las cosas no han cambiado. Amén. Nosotros somos los que queremos cambiarlo para nuestra conveniencia. Y entonces vamos a seguir viendo algunos versículos. En Mateo 15:4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre y a su madre, muera irremisiblemente. O sea, el Señor mandó a honrar. O sea, mire lo que el Señor nos está diciendo ahí, el que maldiga a su padre y a su madre, muera. Wow. O sea, el Señor, o sea, lo que significa para Dios que nosotros honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Y lo que significa también de que
el honrar a nuestra padre y a nuestra madre es honrar a Dios. Entonces, a veces no entendemos y solamente vemos los versículos que nos convienen o yo siempre veo que en Facebook sale que un versículo para hoy, todos son versículos de bendiciones. Jamás he visto un versículo de cuando el Señor hablaba de maldición. En segunda no podemos escuchar esto porque lo esquivan, se van de paso. Así es. Dice segunda de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, Pablo también utilizó la misma forma: si alguno no quiere trabajar, no coma. ¿Por qué? Porque había gente, si usted le sigue leyendo el versículo, dice que porque no trabajan, pero se andan inmiscuyendo en la vida de otros. Si usted sigue leyendo el versículo. Entonces Pablo también utilizó dureza porque esa era la manera del Antiguo y del Nuevo Testamento. Santiago 1:26 nos dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. O sea que tenemos que refrenar nuestra lengua. O sea, nosotros no podemos estar por ahí hablando, y menos con personas que no son cristianas, y él es cristiano, pero míralo cómo habla. No lo dicen delante de nosotros, pero lo dicen. Amén. Yo eso es algo que trato siempre de cuidar, cómo hablo cuando, por lo menos en mi trabajo, que la gente no es cristiana, de cómo yo hablo. Pedro 3:10 dice: el que quiere amar la vida y ver buenos días, si usted quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Lo puede repetir de nuevo, por favor? Me encanta. Primera de Pedro 3:10. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. O sea que el querer amar la vida y ver días buenos está directamente relacionado con el refrenar mi lengua. A veces no sé por qué me ocurren cosas y es maravilloso porque es como si nosotros nos vamos acortando los días, ¿verdad? Pudiendo estar amar la vida, amar al Señor, amar la felicidad. Uy. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. 2 promesas. Te va a ir bien y vas a tener larga vida. Entonces los versículos eran duros, pero el Señor hablaba de esa manera porque él sabía que el ser humano tenía un corazón duro. Amén. Que a lo que nosotros le dábamos prioridad era a la carne, no a lo espiritual. Entonces el último versículo que les voy a enseñar es un versículo duro. Deuteronomio 21:18, para que la que lo quiera leer y sepa de que eso está en la Biblia. Deuteronomio 21:18 dice: si alguien tiene un hijo testarudo y rebelde, que no atiende a la voz de su padre ni a la de su madre, y que no los obedece a pesar que lo castigan, entonces su padre y su madre lo llevarán entre los ancianos a la entrada de la ciudad donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es testarudo y rebelde, no atiende a lo que le decimos y además es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán, y así morirá para que lo quites de en medio para que quites de en medio de ti el mal, y todo Israel lo sabrá y temerá. O sea, imagínense ese versículo: si su hijo es testarudo y rebelde, usted tenía que llevarlo ante los ancianos para que lo apedrearan. Si ya usted no tenía remedio, o sea, el Señor era duro. Entonces esa fue la misma manera que hablaron los profetas, y esa fue la misma manera que nos habla Jesucristo. Quizás Jesucristo un poco más suave, porque la palabra dice que él vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino a condenar, sino a salvar. Pero la segunda venida ya no vendrás a salvar, vendrá con vara de hierro. Y eso es lo que a veces también le escondemos a las personas. Que Jesucristo viene y nos vamos y ya, pero Jesucristo viene a juzgar con vara de hierro en su segunda venida. Cierto. Vino a rescatar lo que se había perdido supuestamente. En la primera. Sí, es hermoso. Ay, no, yo me callo. Siga. Bueno, entonces tenemos que entender este lenguaje utilizado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y tenemos que entender que el lenguaje de ambos testamentos están llenos de símbolos, de analogías, de comparaciones. O sea, nos comparan con unas... Juan el Bautista se compara con víboras.
Mm. Este lenguaje tiene comparaciones, exageraciones. Hay Ujú. exageraciones, porque el Señor para hablar nos vamos a dar cuenta que, que también hablaba con exageración. ¿Y esto para qué? Para que hubiera temor de Dios en las personas, en el pueblo, Amén, para que la gente amén. tuviera temor de Dios. Wow. Entonces, vamos a hablar, vamos a entrar ya en lo que son las parábolas. Pero antes vamos a mencionar dos figuras. Ya dijimos que el lenguaje es con exageraciones, con el Señor hacía comparaciones, usaba símbolos, pero vamos a hablar de dos figuras que son las que sobresalen en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay parábolas, después Ujú. veremos un poquito eso, pero vamos a hablar Sí. de esas dos figuras. La primera figura que resalta en el el Nuevo Testamento son las hipérboles. ¿Qué son las hipérboles? Es una forma de hablar que consistía en exagerar aspectos de la realidad. Ejemplo, como si usted y yo habláramos y estuviese lloviendo y yo dijera, está cayendo el diluvio universal. O sea, con eso Ah, yo quiero decir que está lloviendo fuerte, pero no va a ok, caer el diluvio universal, ya el diluvio universal pasó, ¿comprende? ok. Entonces, eso se llama hipérbole, hablar con exageraciones. Y Jesucristo habló de esta manera, con exageración, y aún en el Antiguo Testamento también hay exageraciones. Y vamos a ver algunos ejemplos. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana en el pozo, él le habló y le dijo, y también fue duro todo lo que le habló, él le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Se lo dijo a Ujú. sí mismo. Entonces, él después la mandó que se fuera y le dijera a las personas, cuando ella llega y le dice a las personas, y ella habla de Jesús, ella le dice a la persona, me dijo todo lo que he hecho. Realmente no fue así, Jesús no le dijo toda su vida, Ajá. le resaltó que 5 maridos había tenido y que el que tenía actualmente no era de ella. Entonces, para ella era eso todo, pero Jesús realmente no le había dicho toda su vida, o sea, usó exageración. Entonces, esa Ujú. es una forma que también nosotros hablamos. Si vemos Lucas 22:33, Pedro le dijo al Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Y no fue cierto. En el primer momento en que Pedro se tuvo miedo con todo lo que sucedió, que Jesucristo fue arrestado, simplemente Pedro huyó. Ujú. Y ahí vemos lo del Sí. canto del gallo y todo lo demás, pero Ajá. se hablaba con exageración. Y Ujú. esa era una de las maneras comunes de hablar en ese tiempo. Lucas 6:41-42. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? O sea, ahí estamos exagerando porque nadie tiene una viga en un ojo. Pero ¿qué es lo que queremos decir ahí? Ok, que yo no puedo estar fijándome en la vida de otra persona cuando la mía está peor. Entonces, pero el Cierto. Señor habla de forma exagerada y dura y con dureza para que Ujú. nosotros entendamos eso, para que nosotros Ujú. entendamos lo que Él quería decir y para que nosotros nos volvamos al camino. Ese es el objetivo, que con sus palabras nosotros volvamos al camino correcto y hagamos lo correcto. Amén. La segunda, esto que les acabo de decir era hablar en parábolas, perdón, en hipérbole. Ahora vamos a hablar lo que son, qué son las parábolas, que es el centro de, de hoy, del devocional de hoy, del estudio de hoy, y que posteriormente en Café entre Amigas se van a estar explicando las parábolas del Nuevo Testamento, las parábolas que el Señor habló. Sí. Eh, ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son narraciones breves que Ok. también involucran simbolismos y expresan una enseñanza moral. Siempre nos van a expresar una enseñanza moral. Dice que es una forma literaria con un objetivo didáctico, o sea, un objetivo de enseñanza, con un objetivo de darnos a conocer algo, de que entendamos algo. Utiliza la analogía y la semejanza. Siempre va a haber una semejanza de algo con otra cosa, de una cosa con otra, para expresar una verdad o responder una pregunta. Eso es Mm. una parábola, un simbolismo, son narraciones breves que expresan una enseñanza, pero a través de simbolismo, a través de semejanzas, de cosas. Siempre usted va a ver que hay una semejanza en las parábolas, y ahora vamos a ver brevemente una, nada más porque no quiero entrar No, no, sí. en lo que es
lo Un que ejemplo. posteriormente se va a dar. Un ejemplo, entonces. Sí. Las parábolas de Jesús, ¿qué son? Son aquellas narraciones dichas por Él, dichas por Jesucristo, que a través de una semejanza encierran un aprendizaje moral o espiritual. Siempre van a encerrar un aprendizaje. No hay parábolas sin aprendizaje. Nos van a revelar una verdad. Y esa verdad que nos revela nos van a llevar a elevarnos espiritualmente. Tienen que llevarnos a una elevación espiritual, porque vamos a tener un aprendizaje. Eso es una parábola. Entonces, vamos a ver las características de la parábola, algunas características. Ya dijimos, la primera característica es que su carácter es moral o espiritual. Y siempre nos van a dar una enseñanza. O sea, siempre yo voy a tener una enseñanza de eso. Describen una acción y un resultado. Ejemplo, la oveja perdida. Vamos a usar esta parábola pequeña como ejemplo. Describen una acción y un resultado. Aquí vemos una oveja que se fue del redil y el dueño del redil sale a buscarla. Amén. Deja las otras ovejas que tiene y sale a buscarla. Ese dueño del redil, ¿quién es? Simplemente es Dios. Y la oveja representa a nosotros, que estábamos en los caminos de Dios. Representa personas que conocen la palabra de Dios. Esas ovejas representan personas que que sabían quién era el Padre y estaban en sus caminos. Pero esa oveja un día decide irse, decide dejar al Padre y decide irse. Entonces el Padre deja las 99 ovejas y va a buscar esta oveja perdida, que quizás en el mundo tuvo problemas, tuvo necesidades, se cayó, se quebró una pata. O sea, pero esa oveja, la analogía, la semejanza de esa oveja es esa oveja, pero con el cristiano, con aquel que deja en los caminos de Dios para irse al mundo. Entonces siempre nos van a dar una enseñanza y asemejan una realidad con otra. Ya dijimos, estos relatos simulan una realidad y habla de acontecimientos cotidianos. Todas las parábolas de Jesús son acontecimientos cotidianos y confrontan nuestra realidad. Esas parábolas nos van a confrontar a nosotros con nuestra vivencia, con cosas que nos estén pasando, siempre. Entonces, porque algunos nos hemos ido del camino de Dios. Yo me fui, yo conocí al Señor y después me fui y ya después el Señor me trajo, pero a la fuerza. Quitó de mi vida cosas importantes para que yo volviera al camino. Y entonces como el joven rico. Así es, siempre nos van a confrontar. Sí, siempre nos van a confrontar. Si yo amo más el dinero que a Dios. Hay personas que le han entregado todo a Dios o que dicen, Señor, todo lo que tengo es tuyo, pero el bolsillo no lo entregan, la cartera no lo entrega. No, y sabe que dentro de esto, en esta parábola que también ya me voy a meter, me encanta porque cuando yo la escuché la primera vez, fíjese lo que yo hice. Yo me fui y di lo que tenía. De hecho, un vagabundo me pidió dinero saliendo del dólar y yo le dije, te voy a dar lo que traiga en mi cartera. Y después dije, no eran $20, Sandra. Pero regresaba yo con el Señor y yo le decía, es que ya te di todo. Ya no tengo nada, mi cuenta está en ceros, o sea, no he trabajado. Yo no entendía lo que el Señor realmente pedía. Yo iba a entregar todo de mí, no solamente en el dinero, sino mis actitudes, mi manera de vivir, ¿verdad? De actuar, todo esto. Es una Sandra completamente diferente la que el Señor pedía, ¿verdad? Era yo rica acá no en dinero, pero en todo lo que hacía. Todo estaba maravilloso, entre comillas. Y yo erróneamente, por no entender, yo di lo que tenía, el dinero, y quedé sin nada. Y el Señor ha ido, todas mis cuentas están en ceros, ¿verdad? Pero yo tenía más de $1,000. Y ya tenía como mes y medio sin trabajar porque estaba en el hospital con mi hijo. Yo creía que era lo que el Señor me pedía. Es aquí el error de no entender lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? O sea, el Señor no nos está diciendo que demos todo, sino que lo amemos a Él por encima de todo. Amén, porque Él le dijo en Marcos, Jesús lo miró y lo amó. O sea, Él está entregando su amor, entrégame tu amor para atrás. Aleluya. Siga, perdón. Bueno.
entre las otras características es que las personas que participan, los personajes son seres humanos. Amén. O sea, estas palabras están dirigidas a seres humanos. Seres humanos que enfrentan un dilema espiritual o moral y que quizás realizan una acción cuestionable. Entonces, estas palabras están dirigidas a eso, a que nosotros cambiemos esa manera de vivir, a que nosotros no tengamos que sufrir consecuencias por esas situaciones que estamos pasando y enseñarnos y darnos una enseñanza. Amén. Entonces, aquí el objetivo de Café entre Amigas es que la sana doctrina, enseñar Amén. sana doctrina. Aleluya. Entonces, ¿cuántas parábolas hay? Vamos a hablar que en Mateo hay 24, pero 18 son únicas, porque recordemos que hay cosas que se repiten en los evangelios. El único evangelio que no tiene parábolas es Juan, es el único. Y en Mateo tenemos 24, pero hay 18 que son únicas. Perdón, en Lucas. En Mateo tenemos 23 y 11 son únicas, y en Marcos tenemos 8, de las cuales 2 son únicas. Entonces, con esto queremos decir es que se repiten. Hay unas que se repiten en los mismos evangelios, y así que más o menos se cuentan aproximadamente, dice que 35, pero hay algunos que dicen que incluyen algunas expresiones proverbiales que las ponen también como parábolas. Así que se dice que hay más o menos 60. Todavía el número por las Yo tengo como características. 54, pero porque también añadí estas frases que el mismo Señor Jesucristo decía. Exacto. Y me estoy basando en lo que decía Jesucristo, no, ajá. Entonces ahí es ese dilema, pues, de que si se sacan solamente las que están repetidas, habría como unas 35, pero hay personas que incluyen otro tipo de expresiones que también hay que estudiarlas. Entonces aquí viene la pregunta más importante del tema. ¿Por qué Jesucristo habló en parábolas? O sea, ¿cuál fue el objetivo de nuestro Señor Jesucristo al hablar en parábolas? Y si ustedes supieran que esta misma pregunta se la hicieron los discípulos a Jesucristo, y Él les dio una respuesta, y la respuesta que vamos a tener aquí es la que Jesucristo le dio a sus discípulos. Y esa respuesta la podemos encontrar en Mateo 13, del 10 al 17. Ándale, Rita, ayúdanos, por favor. 13, del 10 al 17. Y antes de entrar en por qué en la respuesta, vamos a hablar del contexto. Jesucristo se encontraba en la balsa, estaban en la balsa, él estaba hablándole a la multitud, pero le estaba hablando de qué en ese momento, le estaba hablando de la parábola del sembrador. Le estaba hablando de la semilla que cayó junto al camino, de la que cayó entre piedras, de la que cayó entre espinos y de la que cayó en buena tierra. O sea, eso era lo que el Señor le estaba hablando a ellos en ese momento. Al final, cuando él concluye la parábola o lo que estaba hablando, él solamente le dijo a ellos: el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso fue lo único que él dijo al final. Amén. Después, cuando ya estaba reunido con los discípulos le preguntan, Mateo 13:10, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué? Y el Señor responde, y Él les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A vosotros. Entonces aquí hay algo bien importante que el Señor nos está revelando, que los misterios del reino de los cielos solo es para aquellos que son ciudadanos de ese reino. Nosotros que somos parte de ese reino. Para aquellos que son seguidores del Rey, que en este caso, ¿quién es el Rey? Jesucristo. Entonces el Señor le está diciendo a ellos, los misterios solo son para aquellos que son parte del reino de los cielos. Amén. Dijo bien claro el Señor. ¿Sabe que perdónenme que le interrumpa de nuevo, pero es que eso fue algo que a mí me dijo, o sea, me dejó así de, wow. O sea, que antes yo no entendía porque no era parte, ¿verdad? Y ahora es que sí son misterios escondidos dentro de cada palabra, porque desde el principio nos ha mencionado usted frases que se dicen en la Biblia desde el Antiguo Testamento,
Y si solamente las leemos, solo las leemos y las podemos compartir como bienaventuranzas o algo de bendición. Pero ver más a profundidad es maravilloso. Creo que sí, el Señor ha sido bondadoso con nosotros. Siga, perdónenme. Estoy emocionada. No, y usted acaba de decir que hoy escuchábamos eso y no lo entendíamos cuando estábamos en el mundo. Eso me recuerda que en diciembre yo estaba, es en diciembre, no se me acuerda el 25, por ahí no recuerdo la fecha. Mi esposo y yo estábamos escuchando una canción de unos autores cristianos, pero que hablaban sobre, no sé si usted la ha escuchado, sobre el hijo pródigo. Es una canción creo que de Richie Ray y Bobby Cruz. Mi esposo no es cristiano. Entonces mi esposo, yo le comenté que uno antes cantaba eso y ni lo entendía. Y él me dijo, no, yo sí lo entendía. Y yo dije que sí, tú lo entendías. Me dice que sí, ese muchacho es un fresco. ¿Cómo se va a ir? Va a dejar al papá y le va a pedir la plata. Y ahí comenzó a decirme, yo riendo. Y me dice que ese papá también, ¿cómo se le ocurre darle la plata también? ¿Cómo? Y yo dije, eso no es lo que quiere decir eso. ¿Quieres que yo te diga? Ese papá que tú estás diciendo que es fresco también representa a Dios. Y ese hijo representa a nosotros, nos representa. Ese hijo que se fue nos representa a nosotros que nos hemos ido de los caminos de Dios. Pero cuando regresamos, ese padre nos recibe con amor. Ya se quedó calladito. Pero eso es lo que usted dijo, es cierto. O sea, vemos la palabra de Dios, vemos estas palabras y no las entendemos. Ajá. O las entendemos a nuestra manera. Ay, eso no soy yo, esa es tal persona. Sí, pero sí. nos habla a nosotros. Y dice también, 1 Corintios 2:9, antes bien está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. O sea, cosas que son misterio para nosotros, para otras personas, a nosotros nos las va a revelar. Esa es promesa de Dios. Tiene cosas preparadas para sus hijos. Amén, aleluya. Aleluya. Y entonces sigue el versículo 12. En el versículo 11 Jesucristo les dice, porque, o sea, a ellos no les es dado estos misterios, sino entender estos misterios, sino a ustedes. Entonces Jesucristo comenzó a aplicarle a los discípulos qué era la parábola. Les explicó a ellos qué significaba cada parte de la parábola. En el versículo 12 les dice, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y entonces la idea es que si usted es sensible, con esto el Señor que quería decir, que si usted es sensible a la palabra de Dios, a usted se le va a dar más. Si usted tiene hambre y sed de la palabra de Dios, el Señor la va a saciar. Amén, amén. Pero si usted no es sensible a la palabra de Dios, quizás usted va a quedar peor, va a quedar cegado y va a quedar aún más confundido. Eso fue lo que el Señor le dijo a los apóstoles. El que tiene se le dará más, refiriéndose a las parábolas, y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y fíjese en esto, un ejemplo es que cuando no tenemos interés, nos resulta aburrido, nos da sueño, no tenemos realmente ningún interés en saber quién era, como por ejemplo la semana pasada la pastora Jackie nos habló de quiénes eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Y anteriormente, cuando no tenemos interés, pues ¿qué nos importa? O sea, nomás sabemos que son los que están hablando acerca de la vida de Jesucristo, pero pues yo ni sabía quién era Marcos. De verdad, y es maravilloso porque cuando entonces, digamos, el Señor nos toma como sus hijos, es tan hermoso, es tan emocionante descubrir algo nuevo. Es para mí, por lo personal, es una emoción que no se imaginan. Y yo descubro algo o el Señor me muestra algo diferente y yo, ay, tengo que compartirlo. O sea, tenemos que saber todos, ¿verdad? Y de lo que habló era la pastora Jackie, que el único que era discípulo era Mateo, los otros no. Y Juan, pues. Ajá, y esto es increíble porque es emocionante, es hermoso el querer aprender, y mientras no hay interés, pues son 4 que compartieron y ya. Así es. Siga, perdón. Luego, en el versículo 13, seguimos Jesucristo diciéndole a ellos qué son las parábolas y por qué les hablaba en parábolas. En el versículo 13 Jesús le dice a los apóstoles, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea,
no les está hablando solo a ellos, la verdad, o sea, de esta manera la verdad aún se ocultaba más a aquellas personas que no le interesaba. Amén. Pero aquellos que realmente eran sensibles, la verdad se revelaba a esas personas. Y en ese caso somos nosotros ahora, los que somos sensibles y lo que el Señor a través de su parábola nos quiera decir, porque quizás nos va a revelar verdades diferentes. Quizás cuando la escuchen, cuando se estudien cada una de las parábolas, a las mujeres, a cada una le va a revelar cosas diferentes. Ajá. Así que entonces el Señor le dijo, por eso le hablo, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, o sea, no entienden. Por eso les hablo. Pero a sus discípulos les explicaba qué eran las parábolas. Luego en el versículo 14, en el versículo 14, él cita Isaías 6, y les dice que 6:14, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esto es cuando Dios le hace el llamado a Isaías para que Isaías vaya y profetice al pueblo, sea un profeta y vaya y lleve la palabra de Dios. Y entonces el Señor le dice, o sea, le dijo a Isaías, refiriéndose al pueblo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. O sea, Jesucristo citó a Isaías. O sea, vemos a un Jesucristo que realmente, o sea, no vino a abolir el Antiguo Testamento, vino a que se cumpliera, porque siempre citaba la palabra en el Antiguo Testamento. Y eso es maravilloso porque vamos a seguir a un maestro que él mismo, ¿verdad? Él mismo, o sea, no es de que nada más llegó y se sentó, o sea, nomás bajó del trono para venir y listo, no. Él mismo se preparó en su ¿cómo se dice? Crecimiento o, ¿verdad? Con la palabra, porque si se dan cuenta todo lo que enseñó la palabra y la fundamentaba en el Antiguo Testamento. Sí, esto es maravilloso, o sea, no vamos a seguir nomás a un Dios que bajó del cielo y vino aquí a la tierra, no, él mismo se preparó, ¿y por qué no hacerlo nosotros? Así es. ¿Verdad? Sí, así es. Y usaba la palabra de Dios, o sea, no separó nunca, siempre al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o sea, no separó esto. Porque dice que el Nuevo Testamento se esconde en el Antiguo y el Antiguo se revela en el Nuevo. Aleluya. Bueno, y ya para ir terminando, Sandra, porque o sea, no vamos a tomar a explicar parábolas porque no es el objetivo, sino ya eso vendrán personas, vendrán algunas mujeres. Y si no, el punto era descubrir qué son, por qué el Señor Jesucristo las traía, por qué deberíamos de escucharlo, ¿verdad? Porque vamos a caminar con Él y Él nos va a estar hablando en parábolas, básicamente. Y lo importante es escudriñar la palabra de Dios. Aleluya. Y como usted dijo hace un momento, que no es decir que algunas mujeres, algunas no saben, sino que tienen que prepararse. Quizás en algún momento estarán aquí dando algún devocional, pero hay que prepararse. O sea, instarlas a que se preparen con la palabra de Dios. Amén. Entonces, en el versículo 16, ya Jesús le dijo algo a ellos. Y en el versículo 17 les dijo, y algo que fue al pasado y regresa al presente. Jesucristo les dice, pero bienaventurados vuestros ojos, refiriéndose a ellos en el presente que estaban delante de Jesucristo, delante del Maestro. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. O sea, él se está refiriendo, ustedes son bienaventurados. La palabra bienaventurado quiere decir alégrense, siéntanse felices, porque los ojos de ustedes ven y sus oídos oyen, refiriéndose que estaban con él en ese momento. Porque el versículo 17 dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que oís y no oyeron. Refiriéndose que a pesar de que los profetas en el Antiguo Testamento profetizaron acerca de Jesucristo, del nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios que vendría a la tierra, no vieron el cumplimiento, ellos no lo vieron, murieron sin ver ese cumplimiento. Pero en ese momento los apóstoles eran testigos. Sus oídos y sus ojos eran testigos de estar con Jesucristo en ese momento. Amén, amén, amén. Estamos en el pasado y en el presente de los discípulos, pero el Señor no lo dejó ahí.
ya para ir terminando, el Señor no lo dejó ahí. Aleluya. Si nos vamos a la incredulidad de Tomás, Tomás dice que el Señor se le apareció a los discípulos y que Tomás no estaba. Pero cuando Tomás llega, ellos le cuentan que el Señor había venido y les había hablado y estuvo en medio de ellos. Y Tomás les dijo a ellos, si mis ojos, si mis dedos no tocan los huecos de su mano y el hueco de su costado, no lo creeré. Y el Señor, cuando se le apareció a todos, ¿qué les dijo? Les dijo algo que nos llega hasta nosotros hoy. Los profetas no pudieron ver ni oír, no tuvieron, o sea, murieron sin ver el cumplimiento de la palabra. Y los discípulos estuvieron con Jesús, pero el Señor nos deja a nosotros una palabra donde dice, porque Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Eso se refiere a nosotros. Tenemos que sentir felices porque nosotros no vimos, no fuimos partícipes de estar con Él, pero por fe hemos creído. Por fe, o sea, no vimos, pero por fe creemos en que Él es Jesucristo, es el Señor, es el Hijo de Dios y que vendrá por su iglesia. Tenemos la esperanza de la venida de Jesucristo a la tierra nuevamente a buscar a su iglesia. Y ya para acabar, yo solamente quiero agregarles de que, como les dije anteriormente, existen también parábolas en el Antiguo Testamento. Y hay una muy, muy famosa, que es la parábola que todos tenemos que haber leído en algún momento o haberla escuchado. Cuando el profeta Natán llega donde David después de haber pecado con Betsabé y le habla. Esa es una parábola. Y es una de las parábolas más famosas del Antiguo Testamento, donde le hace la comparación de un hombre con que era rico, que tenía ovejas y tenía ganado, y que había un hombre con una sola corderita. Y este hombre rico le quita la corderita, la mata, y se la da en una fiesta que tenía, en una reunión que tenía, refiriéndose a David que tomó a la esposa de Urías y prácticamente mandó a Urías a la muerte. Entonces, esa es la parábola famosa del Antiguo Testamento. Yo también tengo varias del Antiguo Testamento, también tengo de Jotán, pero esa de Natán es maravillosa, es pues como la dijo, más famosa y la más fácil de entender, es la más famosa y las otras son un poquito... Y sabe que yo la he utilizado no solamente cuando tomamos a una persona ajena, sino también cuando tomamos algo que no nos pertenece. Exactamente. ¿Verdad? Es muy, muy interesante y qué bueno que el Señor nos dejó todo esto, porque no son palabras nuestras. Y aún en medio de palabras duras, pero ¿para qué? Para que tuviésemos temor de Dios. Amén. Ese es el objetivo, el temor de Dios. Amén. ¿Sabe que hay algo maravilloso que yo he notado que muchas personas, bueno, yo creo cuando conocemos la palabra, nuestras palabras, nuestro entendimiento se va y queda el del Señor. Y son las palabras del Señor las que salen, las que dan ánimo, las que dan aliento, las que quitan esas falsas promesas y Él resalta sus promesas, ¿verdad? Porque hay mucha falsa promesa que tenemos que nos mantiene de pie, pero vienen cuando tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, la sabiduría que el Señor ha depositado en nosotros, va quitando todas esas falsas promesas y resalta Él sus promesas reales. O sea, es maravilloso porque platicamos con las personas y no nos damos cuenta que es realmente el Señor, que estamos platicando acerca de la palabra de Dios sin tener que estar, como dicen muchos, como yo misma decía, qué aburrido. O sea, hablar de la Biblia, tengo mucho que hacer. Y no nos damos cuenta que aprendiéndola, la vivimos, la hablamos y la compartimos. Y es como dice la palabra de Dios, cuando uno comienza a leer y uno comienza a ver cosas en la palabra de Dios y a entender, es como ríos de agua viva dentro de nosotros. Es un gozo inexplicable cuando uno comienza a entender la palabra de Dios y a meterse ahí. Sí, el corazón de uno se llena de gozo. Amén. No, es que sí es cierto, es maravilloso esa emoción que yo no sé describir.
Mi esposo me ve que yo ando con mi Biblia. Usted ve Biblias en mi casa por todos lados, porque si estoy allá tengo una, si estoy aquí tengo otra, si estoy en el baño tengo otra, o sea, están por todos lados y es una emoción. Escucho algo, digo, ay, a ver si es cierto y vamos a buscar, o sea, es algo maravilloso, despierta interés dentro de mi alma, no dentro de mi cerebro, porque mi cerebro está pensando en la cocina, la comida, el marido, el hijo, la escuela, el trabajo, todo. Pero dentro de mi ser despierta algo que tiene deseo de saber más, quiere sentir esa corriente tan hermosa que solamente el Señor puede dar. Muchas gracias. No, yo las insto a que, bueno, ahora que se van a comenzar a todas las mujeres, ahora que se van a empezar a explicar las parábolas, que entren, porque de verdad van a ver palabra de Dios, van a ver la escritura, o sea, se van a gozar en la palabra de Dios. Sí, a escudriñar, cuando se empieza a escudriñar. Amén. Y lo más hermoso es que cuando habla del hijo pródigo no se refiere solamente al hombre, ¿verdad? O sea, nos está hablando a todos nosotros como hijos. Cuando habla de la semilla de mostaza, no se refiere a la semilla, ¿verdad? O sea, vamos a aprender muchas cosas. Muchas gracias, hermosa, de verdad. Es algo maravilloso que podamos tener el privilegio de compartir, ¿verdad? Lo que el Señor ha depositado en ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Y yo quiero pedirle que por favor nos cierren oración, pero que el Señor, mi petición es que el Señor nos ponga ese deseo de querer más, de que no nos llenemos nunca, de que siempre tengamos sed de Él. Padre amado, Padre bueno, Padre Amén. Santo, Señor Dios de misericordia, Dios de bondad, Señor. Gracias por este momento, Señor. Padre, porque tu palabra dice que cuando estamos en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Padre celestial, Señor, yo te pido que pongas en estas mujeres, en cada una, Señor. Padre, primeramente, Señor, el deseo de conectarse, Señor, el deseo de conectarse a buscar tu palabra, Señor, a que ponles en ella hambre y sed de tu palabra, Señor, y que sepan, Señor, que en tu palabra, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo, Señor, que tu palabra también es lámpara a nuestros pies, Señor, que tu palabra también es vida, Padre celestial, es el camino, es la verdad, Señor, porque tu palabra, Señor, es la personificación de tu Hijo Jesucristo en nosotros, Señor. Tú nos das a conocer a tu Hijo a través de tu palabra, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que las inquietes, Señor, que pongas esa hambre y ese, Señor, y ese deseo de escudriñar cada día, Señor, esa palabra, Señor, para que se llenen de tu presencia, Señor. Tu palabra dice que al que tiene se le dará más, Señor, pero hay que tener esa hambre y sed de ti, Padre celestial. Señor, te damos gracias por este momento, Señor, gracias por Sandra, Señor, por su programa, Señor, por Café entre Amigas, Señor, que tú la bendigas a su familia, Señor, le suplas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Todo, Señor, la prosperes en todo, Padre, por este servicio que da, Señor, a ti, Señor. Padre, gracias, Señor, por este momento y bendice a cada una de las mujeres que están conectadas y las que verán, Señor, posteriormente, Señor, este devocional. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, Padre. Amén, amén. Muchísimas gracias. Yo quiero leerle los comentarios. ¿Puedo? ¿Tiene unos minutitos? Sí, dale. Sí, estaba nuestra pastora Gladys Jaramillo, Sarita Alvarado, Lilian Leal y otra hermanita que acabo de ver ahorita al final, Lisette Martínez, Rita Terán, y no estoy segura quién es más, pero dice Lisette Martínez: nadie puede dar sin antes recibir a través de la lectura de su palabra, en donde recibimos y somos llenos. Hermosa enseñanza, bendiciones, hermanas bellas. Ángeles Romero, ay, si siguen aquí conectadas, regálenme un amén para verlas, por favor. Ángeles Romero dice: bendiciones, hermanita. Gracias, Ángeles, por acompañarnos. Sarita Alvarado dice: amén, amén. Gracias, hermana Leida. Dice la pastora Gladys Jaramillo: bendiciones, hermana Leida. Excelente tema. Dice Sarita Alvarado: amén, amén. Amo cómo enseña mi hermana Leida. Dios le bendiga y la siga usando. Le mando un abrazo enorme. Gracias. Es un gozo escucharla. Así me gozo yo cuando la veo en Esposas Bendecidas en los devocionales. Estoy así.
De verdad, estoy cocinando a veces, estoy así. Ay, Dice la pastora Gladys, gracias Padre, la bendición de ser hijos y ciudadanos. Tenemos la bendición de ser hijos y ciudadanos. Dice bendiciones a todas, y Rita nos ayudó muchísimo con los versículos bíblicos. Muchas gracias, Rita, te amamos. ¿En dónde estás? Estás muy lejos, pero estás cerca de nuestros corazones. Y Sarita al inicio dijo, bendiciones mis hermosas hermanas, Dios les bendiga, Iglesia de Cristo Jesús. amén. Sí, pues, amén, dice Lisette, amén, dice la pastora. Sí están, sí están. Gladys Jaramillo y pues Ángeles Romero. Y muchas gracias una vez más. Les amo en Cristo, hermanita hermosa. Yo de verdad le doy muchas gracias al Señor por todo lo que ha depositado en ustedes. Amén. Despídase, por favor, y nos vamos, hermosas. Bueno, solamente instarlas nuevamente a que se sigan conectando porque vamos a tener estudio de la palabra de Dios a profundidad. Aleluya, amén. Aleluya. Y hermosas, no se pueden perder la próxima semana. Vamos a estar mirando qué es lo que necesitamos para seguir al maestro. ¿Realmente necesitaremos algo? Muchas veces cargamos una mochila, si vamos a salir de viaje, cargamos una mochila con tantas cosas. Yo no sé. Veamos qué nos dice el Señor para la próxima semana, y en febrero iniciamos con las parábolas. Cuídense mucho. 1000 besitos, 1000 bendiciones. Gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos pronto. Dios les bendiga. Vámonos.